Cada día es una nueva oportunidad para estar en comunión con Dios por medio del estudio de su palabra. Bienvenidos a su espacio de devocional diario, Jesus is Life. Bienvenidos para continuar en el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 20, más que un hijo de David. Entonces Jesús les planteó una pregunta: ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Uno de los títulos que los maestros judíos le dieron a Jesucristo el Mesías fue el Hijo de David. Este título le atribuyeron siguiendo las profecías hechas por los profetas del Antiguo Testamento, ya que según esta profecía, declaraba que el Mesías sería descendiente de David. El reconocimiento de los maestros judíos y los líderes religiosos a Jesús como hijo de David no era para halagarlo, ni mucho menos para reconocerlo como el heredero legítimo del trono de David, sino para declarar que Jesucristo era un simple hombre al igual que ellos, y no el unigénito Hijo de Dios. Si Jesucristo era hijo de David, no era más importante que alguno de ellos, ya que también eran descendientes directos de David. Ante este perverso corazón de los maestros judíos y los líderes religiosos, el Señor les hizo una pregunta, para lo cual citó un salmo escrito por el rey David. El salmo citado fue el Salmo 110, versículo 1. En él David dice que oyó que Dios le decía a su ungido, el Mesías, que se sentara a su diestra hasta que todos sus enemigos estuvieran a sus pies, y en él David llama al Mesías mi Señor. ¿Cómo puede ser a la vez hijo y señor de David? Por supuesto, al igual que en las preguntas hechas por Jesucristo anteriormente a sus opositores, no obtuvo las respuestas de ellos. Sin lugar a duda, Jesucristo tenía la fórmula perfecta para cerrar la boca de sus detractores. Solo era necesario hacerles preguntas profundas de las verdades de las Escrituras. En el presente, hay muchas personas inconversas que están en contra de Dios, pero cuando se les hacen preguntas profundas referentes a la existencia del mundo y la vida misma, no tienen respuestas. Ante estas preguntas, muchos titubean y tratan de citar postulados de los científicos, postulados que no son tan confiables, pues cada momento van cambiando. Los maestros de la ley y los líderes religiosos sabían que el Mesías sería un descendiente de David, pero no comprendieron que las Escrituras también decían que sería más que un descendiente humano, sería Dios encarnado. En el Salmo citado por Jesucristo, el rey David no habla del Mesías como su hijo, sino como su Señor. En la cita, el primer uso de Señor se refiere a Dios el Padre, y en la segunda vez que primicia Señor, el uso es para referirse al Hijo de Dios. A él se le da un asiento a la diestra del Padre, con la certeza de que sus enemigos le servirán como estrado de los pies del Hijo. Por medio de esta pregunta, Jesucristo les trató de decir: ustedes piensan en el Mesías como el Hijo de David, es verdad, pero es mucho más. Él es el Señor. Por eso, cuando ustedes piensen en el Mesías como el Hijo de David, deben revisar bien sus ideas acerca de lo que esto implica. Tienen que abandonar sus sueños de libertad del yugo humano, sus deseos de poder, grandeza y gobierno sobre las otras naciones. Deben abandonar todos esos deseos y reconocer al Mesías como el Señor que vino a rescatar no de la cautividad de Roma, sino de la cautividad del pecado. Posiblemente con estas palabras, Jesucristo rompió con las ilusiones del pueblo judío, ya que ellos esperaban un Mesías caudillo que luche contra el imperio romano y dé libertad a la nación para que tenga la misma grandeza que tenía en los tiempos de David y Salomón. Queridos hermanos, los maestros de la ley y los líderes religiosos del pueblo judío tenían una idea demasiadamente pequeña del Mesías. Ellos esperaban la libertad física y política de su nación, pero no la libertad espiritual, que era lo más importante. Por eso solo esperaban a un descendiente de David para que los liberara, y no al Hijo de Dios, que podía liberarlos de la condenación eterna. Al igual que los judíos, muchas personas inconversas
tienen una idea demasiadamente pequeña de Dios. Por eso desean que Dios acabe con las guerras, las enfermedades, la hambruna y todos los males de este mundo. Pero no se detienen a pensar sobre un mal que afecta más que los males citados anteriormente. Este mal es el pecado. Si el pecado es arraigado de este mundo, los otros males desaparecerían. Por eso Jesucristo vino a acabar con el pecado antes que con los otros males. Hermanos, Jesucristo no es solo el Hijo de David, es el unigénito Hijo encarnado de Dios, que vino a este mundo a liberar a toda la humanidad de la condenación eterna, y eso lo logró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.